Hola, en esta guía veremos las raíces. Entonces, para presentar las raíces vamos a volver un poco a la guía anterior, al tema de las potencias. Si se acuerdan, resolver una potencia significaba responder la pregunta de qué número me va a resultar si yo multiplico un mismo número una cantidad n de veces, como está ahí en el ejemplo. En este caso, lo que nosotros conocemos es el a y el n, ¿cierto? La base y el exponente, y queremos conocer el resultado x. En el caso de las raíces es al revés. Nosotros conocemos el resultado y además conocemos el exponente, que es n. Por lo tanto, lo que queremos saber es qué número multiplicado por sí mismo la cantidad n de veces me va a dar mi resultado. Es decir, como vemos en el ejemplo, yo me pregunto qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da 4. Es decir, yo conozco el resultado que es 4 y conozco el exponente que es 2, ¿cierto? Como pueden ver en la siguiente línea, x al cuadrado es igual a 4. Esa es la pregunta que intentamos responder. ¿Qué número elevado al cuadrado es 4? Como en este caso el exponente es 2, lo que estamos calculando aquí es la raíz cuadrada. Es decir, yo puedo escribir esa misma pregunta como ¿qué número x es la raíz cuadrada de 4? Aquí hay que hacer una importante observación. Si se recuerdan, cuando yo elevo un número a una potencia par, el resultado va a ser siempre positivo. Es por esto que en el ejemplo, si yo pusiera menos 2 al cuadrado, también me daría 4. O sea, el resultado de la raíz de 4 podría ser 2 y podría ser menos 2 también. Aquí lo importante es que por convención, siempre el resultado de una raíz cuadrada va a ser el positivo. Es decir, la raíz cuadrada de 4 sería 2 positivo, no menos 2, ni 2 o menos 2. La raíz de 9 sería 3 y así. Entonces ya vimos la raíz cuadrada, que es cuando tenemos un índice igual a 2. Veamos qué tal se portan con otros valores para el índice, es decir, las raíces enésimas. La raíz enésima es como la definimos al principio, es decir, estamos buscando qué número elevado a n, o sea, multiplicado por sí mismo una cantidad n de veces, me da un resultado, en este caso, como está en el ejemplo, b. O sea, yo estoy buscando el número a, tal que a elevado a n me da b. Eso quiere decir que estoy buscando la raíz enésima de b. Aquí la primera restricción que vemos tiene que ver con si el índice es par. Y es la misma que vimos con la raíz cuadrada, ya que obviamente la raíz cuadrada tiene índice par. Entonces, si recuerdan bien, lo importante es que si tiene índice par, el número al que yo le voy a sacar la raíz enésima tiene que ser positivo o 0. Luego de vista esta restricción, nos queda ver en qué se relacionan las raíces con las potencias y podemos darnos cuenta que son prácticamente la misma cosa. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos un índice en la raíz, este corresponde a una potencia tal que el número está elevado a 1 dividido por el índice. Como ven en el ejemplo, la raíz enésima de a es lo mismo que a elevado a 1 partido en n. De esta forma podemos operar potencias y raíces como si fueran la misma cosa. De hecho, a raíz de esto podemos ver que las propiedades básicas de la raíz son prácticamente las mismas que las de las potencias. Veamos primero, cualquier raíz es una potencia elevada a una fracción, eso ya lo vimos. Si se fijan, aquí se cumple la propiedad de las potencias, que una potencia elevada a otra potencia es lo mismo que la multiplicación de los exponentes. Podemos ver como en el ejemplo es la raíz enésima de a elevado a k, que sería lo mismo que poner a elevado a k por 1 partido en n, lo que nos resultaría obviamente en a elevado a k partido en n. La segunda propiedad tiene que ver con la multiplicación y la división, que es cuando tenemos índices iguales, que es lo mismo que tener exponentes iguales. Por lo tanto, resolvemos la multiplicación entre las bases y aplicamos la raíz al resultado. Y bueno, la cuarta propiedad es interesante porque tiene que ver con el valor absoluto. Si se fijan, cuando yo elevo cualquier número al cuadrado me va a dar un número siempre positivo. Y siempre que yo saco la raíz cuadrada estoy tomando la raíz positiva. Recordemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, aunque también podría haber sido menos 2, pero por convención se toma la parte positiva. Es decir, si yo tengo un número, por ejemplo, menos 3, y lo elevo al cuadrado, me va a dar 9 positivo. Si después yo saco la raíz cuadrada, ese número me va a dar 3 positivo. Este procedimiento es totalmente equivalente a calcular el valor absoluto. De todas formas, hay que tener el cuidado de aplicar siempre primero el elevar al cuadrado, ya que, si recuerdan bien, la raíz cuadrada tiene la restricción de que no puede tomar números negativos. Antes de cerrar esta parte, es bueno notar el consejo que dan luego del segundo ejercicio explicativo de esta guía,
que es que en general el procedimiento más eficiente para tratar con raíces de números muy grandes es descomponerlos en números primos. De esta forma es más fácil simplificar en potencias de números conocidos. El siguiente tema es la raíz de una raíz. Como ya vimos por las propiedades anteriores y sabemos que las raíces se comportan igual que una potencia, es fácil notar que la raíz de una raíz consiste en multiplicar los índices o los exponentes entre sí. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la raíz enésima de a elevado a m. En general, los índices y los exponentes pueden ser intercambiables. Es decir, yo puedo escribir la raíz de a, todo eso elevado a m, o al revés. Yo puedo escribir a elevado a m y de todo eso sacar la raíz enésima. Hay un caso en que esto no se puede aplicar, que es cuando n es un número par y a es un número negativo. Aquí se pueden acordar de cuando calculamos el valor absoluto, ya que si yo tengo un número negativo no puedo calcularle la raíz cuadrada, por lo tanto primero tengo que elevarlo al cuadrado y después le puedo sacar la raíz. En el segundo ejemplo ya podemos hablar de la raíz de una raíz, es decir, tenemos la raíz enésima de la raíz mésima de a. En este caso, de nuevo, los índices se comportan igual que un exponente, por lo tanto eso lo puedo escribir como la raíz n por m de a. Pasemos a las raíces como fracción. El hecho de que una raíz se pueda expresar como una potencia elevada a una fracción tiene varias utilidades, todas dadas por las propiedades de la fracción que se pueden aplicar a las raíces. Por ejemplo, podemos amplificar o simplificar raíces. Esto en general lo vamos a utilizar como simplificación y va a ser cuando, por ejemplo, notemos que el índice y el exponente tienen divisores en común. Digamos que yo tengo la raíz cuarta de a elevado a 6. Entonces voy a tener a elevado a 6 cuartos. Si yo lo simplifico, me daría a elevado a 3 medios. Por lo tanto, eso es lo mismo que poner la raíz cuadrada de a elevado a 3. La siguiente propiedad de las fracciones que podemos utilizar aquí tiene que ver con igualar denominadores. Esto nos va a permitir multiplicar o dividir raíces con distinto índice y distinta base. En el fondo, si miran el ejemplo, lo que buscamos es lograr que cada elemento que queremos multiplicar, por ejemplo, tenemos la raíz enésima de a, que es lo mismo que a elevado a 1 partido en n, y la raíz mésima de b, que es lo mismo que b elevado a 1 partido en m, estén ambas en una misma raíz. Por lo tanto, nosotros podemos manipular los exponentes de dichas expresiones de tal forma que tengan un denominador común, recordando que lo que está en el denominador es lo que define la raíz. De esta forma, el a elevado a 1 partido en n por el b elevado en 1 partido en m se puede escribir como a elevado a m partido en n por m por b elevado a n dividido en n por m. Si se fijan, ahí también podemos simplificar las m de la a o las n's de la b y nos quedaríamos con la misma expresión. Pero ahora, como tenemos dos denominadores iguales, podemos factorizar, entre comillas, la parte en común que tienen, que es el 1 partido en m por n. De esta forma nos va a quedar a elevado a m por b elevado a n, y de todo eso la raíz m por n. Si alguien sigue perdido, podemos ver, si escribimos al lado, que el a elevado a m partido en nm es lo mismo que la raíz nm de a elevado a m, así como el b elevado a n dividido en nm es lo mismo que la raíz nm de b elevado a n. Por lo tanto, aquí tenemos dos raíces con el mismo índice, a pesar de que el exponente de las potencias sea distinto. De esta forma, siguiendo las propiedades vistas anteriormente, podemos expresar todo como una multiplicación dentro de una misma raíz. La última propiedad también es útil de repente y es casi lo mismo que la segunda, que tiene que ver con que si yo tengo un número y lo estoy multiplicando por una raíz, yo puedo meter el número dentro de la raíz si elevo el número al mismo índice de ella. Por lo tanto, si yo tengo, como en el ejemplo, b por la raíz enésima de a, yo puedo escribir la raíz enésima de b elevado a n por a. Vamos al último tema, la racionalización. En general vamos a tener que racionalizar cuando tenemos una fracción y en el denominador hay una raíz. Por convención, las fracciones nunca deben tener una raíz en el denominador. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a esto, vamos a tener que buscar formas de sacar esa raíz de ahí sin afectar, obviamente, el valor de la fracción. Es ahí que surge la racionalización y tenemos distintas formas muy estándares de resolverla. La racionalización siempre ocurre a través de la amplificación o la simplificación.
es decir, multiplicamos por un mismo número arriba y abajo. Eso nos permite elegir qué número vamos a multiplicar arriba y abajo, de tal forma que la raíz del denominador se elimine. En general vamos a enfrentarnos a dos casos. El primero es cuando solo hay una raíz abajo, sin sumarse o restarse con nada. En ese caso solo tenemos que multiplicarlo por una potencia de la base, tal que el exponente de la base se iguale o sea un múltiplo del índice de la raíz. Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de a elevado a 3, podríamos multiplicar por raíz cuadrada de a. De esa forma, al multiplicarlo nos quedaría la raíz cuadrada de a elevado a 3 por a, resultando en la raíz cuadrada de a elevado a 4. Como 4 es un múltiplo de 2, esto va a ser lo mismo que a elevado a 2, quedándonos sin la raíz. En general, la regla, como está explicada ahí, es que si yo tengo una fracción dividida por la raíz enésima de b elevado a m, yo voy a multiplicar arriba y abajo por la raíz enésima de b elevado a n menos m. De esta forma yo voy a estar multiplicando el b elevado a m por el b elevado a n menos m. Si recuerdan, cuando yo multiplico dos potencias de la misma base se suman los exponentes, por lo tanto voy a terminar generando b elevado a m más n menos m. Por lo tanto se van a eliminar las m y va a quedar b elevado a n. De ahí que me quede la raíz enésima de b elevado a n, y como el exponente y el índice son iguales, se eliminan y me quedaría solo b, sin raíz. Ojo que hay que tener mucho cuidado, que como yo estoy amplificando, siempre que yo multiplique tengo que multiplicar arriba y abajo. En el ejemplo, obviamente, en la parte de arriba, que era solo una a, quedó multiplicada por la raíz enésima de b elevado a n menos m. El segundo caso es cuando yo tengo una raíz sumada o restada con otro número o otra raíz. Este problema casi siempre se encuentra solo con raíces cuadradas, por lo tanto la solución es bien directa. Se utiliza una propiedad que veremos más adelante con expresiones algebraicas que se llama suma por su diferencia. Es decir, cuando nosotros tenemos una suma, podemos multiplicar por la resta de los mismos números, como está en el ejemplo. Si yo tengo a más b, puedo multiplicarlo por a menos b, y eso me va a resultar en a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, si yo, como está el ejemplo, tengo la fracción a partido por raíz de b más raíz de c, bastaría con amplificar, recordemos que multiplicar arriba y abajo, por la resta, es decir, raíz de b menos raíz de c. El resultado nos quedaría a por la resta, que es raíz de b menos raíz de c, dividido por el primer término al cuadrado, que sería b, y el segundo término al cuadrado, que sería c. No olvidar que la suma por su diferencia siempre resulta en una resta.